Así que vamos a hacer una oración, hermanos, y si tu vecino de al lado se está durmiendo, dale un codazo ahí, no muy fuerte, y dígale, te hablan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos concede, Señor, una vez más estar en este lugar. Padre, en tu nombre glorioso, Señor, me pongo a un lado, Señor, y te pido, Padre, que tú hables, Señor, al corazón, a la vida de mis hermanos, Señor, que tú toques y transformes, Señor, toda necesidad de nuestras vidas, Padre Celestial. Y en tu nombre glorioso te pido, Padre Celestial, que tú tomes el control, Señor. En tu nombre glorioso te pedimos que tú nos hables, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Sean tan amables, hermanos, tomar sus lugares. Amén. Sin duda hemos tenido muchas actividades en las últimas semanas. ¿Cuántos dicen amén? Ha habido muchos cumpleaños, graduaciones, amén. Hubo campaña, gloria al Señor. El 4 de julio, yo no sé cuántos fueron a Del Mar a celebrar o fueron a ver las luces, amén. Pues tengo algo que decirle al pastor, hermano. Allá en Del Mar, muchos hermanos andaban mostrando la pierna. Sí, pero era la pierna del pavo. Hay unos grandotas. Amén. ¿Cuántos comieron pierna de pavo? Se me hace que nadie fue. ¿Qué pasó? Amén. Algunos de vacaciones. Se vino también el mundial, hermanos. Mire cuántas actividades han estado pasando. Amén. A las 7 de la mañana, que usualmente son se oía en toda la calle de vivo que gol, no sé qué alboroto, ¿verdad? Y hemos ahora tenido un calorcito muy rico. En México ha habido elecciones también. Han sucedido muchas cosas en poco tiempo. Amén. Hermanos, ¿cuántos de aquí les gustaría casarse? ¿Cuántos dicen amén? 1, 2, 3. ¿Cuántos más? Levanten la mano, por favor. Amén. Miren qué bonito. Quizás vamos a hablar un poco de pues las parejas. Miren, yo sé que el Josh ya está comprometido, pero y ya pronto se va a casar. Amén. Gloria a Dios. Pero miren, y este es un comercial sin que me hayan pagado. Si hay algún varón aquí, joven, que quiera casarse de verdad, yo conozco un lugar donde va a encontrar una mujer virtuosa, preciosa, maravillosa. Cobro $20 por decirle dónde es. ¿Cuántos quieren pagar? Aleluya, nadie, hermanos. No, hombre, ¿qué pasó? Ni saben qué lugar es. Se llama Phil's Barbecue. Ahí están las mejores costillas. Amén. Si usted quiere tener una buena costilla, vaya a ese lugar. Gloria al Señor. Amén. Y como estamos hablando de Adán, como la palabra de Dios nos dice que no se encontró ahí una ayuda idónea para él, alguien en quien, pues algo que fuera parte de él. Así que Dios hizo que cayera en un sueño profundo. De una costilla sacó lo que es la mujer. Amén. Así que no podemos decir que viene de Marte, de Júpiter, ni nada. Es parte de nosotros, los hombres, y las mujeres somos parte. Los hombres somos parte de las mujeres también, porque nacimos de una mamá. Amén. Y miren qué tremendo es esto que hemos leído, hermanos. Entonces cayó Adán en un sueño hecho por Dios y saca a la mujer. Cuando Adán mira a esta mujer, miren que sucede una cosa bien tremenda. Se puso tan contento. Amén. Según dice que Adán en ese tiempo era el hombre más feliz del mundo. ¿Alguien sabe por qué, hermanos?
¿no? Dice que no había nadie más. Gloria al Señor. Era el único. Amén. Miren qué tremendo. Amén. Y dice cuando oyó a Eva, cuando el Señor le presenta a Eva, dice, wow, qué tremendo. Aleluya. Amén. Se puso tan contento. Y ahora te puedes imaginar tú a Eva, una mujer perfecta, preciosa, hermosa, haciéndole ojitos a Adán. Y no había mujer más feliz del mundo también. No había nadie más. Gloria al Señor. Amén. Por ahí dicen ahí malos ejemplos de que, ¿por qué Adán era el hombre más feliz del mundo? Dicen que porque no tenía suegra. ¿Ustedes creen? Amén. No, ¿verdad? Dios bendiga a las suegras. Amén. Es algo bien, son bien especiales. Yo quiero mucho a mis suegras, amén. Eso es lo que dicen muchos de Adán, ¿verdad? Que no tenía suegra, amén. Y Adán no tenía que, miren, yo tenía un amigo en el trabajo, qué tremendo. Es de que un día se compró una camisa y fue a visitar a su suegra. Y aquí enfrente, hermanos, llevaba escrito ahí, que viva mi suegra. Y cuando la suegra llevó, como que no se llevaba muy bien, lo vio, ay, se puso bien contento. Hasta que por fin hiciste algo bueno. Estaba bien contento. Pero lo malo es que cuando siguió caminando, aquí en la espalda llevaba, aquí decía que viva mi suegra y atrás decía lejos de mí. Amén. Ya sabía, dice. Amén. Entonces, nosotros hemos leído esa porción de la palabra de Dios, hermanos. Hemos visto cómo Dios a través de su palabra nos muestra muchas cosas. Hoy vamos a ver un punto muy diferente. Quizás tú o yo no lo habíamos visto así desde el punto de vista. Como ustedes saben, Adán, él sufrió posteriormente, y fue poquito tiempo después, hermanos, él sufrió un accidente. Él fue herido en su costado. Amén. Él fue herido en su costilla, en su esposa, porque el diablo engañó a su esposa. Amén. Y cada vez que usted lee en la palabra de Dios que alguien ha sido herido en la costilla, ¿sabe que eso significaba muerte? Amén. Más en aquel tiempo que habían guerras, hermanos. Si hay algo tremendo que es, Dios sacó a la mujer de la costilla. Amén. Y debajo de la costilla, ¿qué están? Hay unos órganos vitales. Está el corazón. Amén. Y cada vez que usted escucha y lee la palabra de Dios, gente que fueron heridas en la costilla murieron. Como todos sabemos, Adán, al ser herido en su costilla, murió. Y llegó el pecado a todo el mundo. Y nosotros estamos pagando esas consecuencias. Amén. Ahora Adán tenía que trabajar, fue corrido del lugar donde estaba, ese lugar de privilegio, de honor que Dios les había dado. Ahora ya no estaban en ese lugar, ahora ya habían sido echados. Amén. Y estaba vigilado ese lugar para que no volvieran. Ahora Adán tenía que trabajar. Ahora había entrado el dolor, la angustia, los problemas, las situaciones, todas las cosas malas que te pasan a la vida, habían entrado ya con Adán. Amén. Porque Adán había sido lastimado, herido en su costilla y posteriormente estaba a punto de morir. Amén. Aunque su cuerpo se miraba fuerte todavía, aunque su cuerpo siguió viviendo mucho tiempo, pero ya estaba condenado a muerte. Amén. Nosotros podemos preguntarnos qué podemos encontrar, por qué la palabra de Dios nos muestra todo eso. Y la palabra de Dios es tan preciosa, hermanos, que tiene cosas ocultas y tremendas en que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, y podemos encontrar tesoros preciosos. Vamos a hablar de 3 personajes que sufrieron heridas en el costado, en la costilla. Uno de ellos es en 1 Reyes 22, 1 al 40. Nos habla de Micaías, profetiza la derrota de Acab.
Y para hacerle corta la historia, la palabra de Dios nos habla de que el rey Acab era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá. Eran dos reyes que ellos eran hermanos, amén. Controlaban la población judía como en el norte y el sur, amén. Y fíjense qué tremendo es que comenzó a haber problemas con un rey de Siria que estaban peleando, pero ellos tenían controlado. Pero el rey de Siria tomó control de ciertos lugares. Y entonces vino un rey, Josafat, y le dice al rey Asad, dice, ¿qué tal si nos unimos? Vamos a conquistar y vamos a lograr que esos territorios que eran nuestros, vamos a tenerlos de nuevo. Pero sucede algo de que cuando le dice, no, nosotros estamos dispuestos a luchar, a hacer eso. Vamos a ir a la guerra y somos hermanos, como un solo ejército vamos a ir. Bueno, le dice un rey que estaba realmente con Dios, le dice, pero hay que primero, antes que eso, hay que consultar a Dios. Y entonces este otro rey, que anteriormente había sido herido en su costilla, y le voy a decir por qué. Porque tenía como esposa una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer Jezabel era una bruja. Llevó a separar al pueblo, a adorar ídolos, a hacer un montón de cosas que Dios había prohibido. Así que este hombre dice, bueno, hay que consultar a los profetas del Señor. Y van y todos le hablan y le dicen, subiremos a pelear, Dios nos va a dar la batalla, bueno, nos va a dar la victoria más bien. Y ellos le dijeron 400 profetas, le dicen, sí, sube, que Dios entregará en tus manos a ese ejército, amén. Pero otro rey dijo, como que él no anda muy bien. Así que le vuelve a preguntar, ¿habrá algún profeta de Dios aquí? Y le dice el otro, bueno, solo queda uno allá, pero eso nunca profetiza nada bueno. Le caía mal. Dice, siempre que le pregunto, siempre profetiza cosas malas. Entonces dice, bueno, pues si no hay viendo quién, hay que mandarlo a traer. Y va el que le mandaron a decirle, ¿sabes qué? Va contra el rey, al profeta, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que mira, los 400 profetas profetizaron de que vamos a tener la victoria. Así que quiero que tú profetices lo mismo. Y el profeta dice, bueno, yo voy a profetizar lo que el Señor diga, no lo que tú quieres escuchar. Amén. Qué tremendo. Y miren qué tremendo, hermanos. Amén. Y pueden levantar un aplauso al Señor para que se despierten los demás. Gloria al Señor. Mire qué tremendo es que este hombre lo llevan y comienza a decirle, dice, yo vi una visión, el ejército de Israel, de Judá están todos esparcidos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? Ahí te van a matar. Israel, ahí se murió el rey de Israel. Entonces el rey se pone bien enojado y le dice al otro rey, dice, ¿ya viste? Nunca ha profetizado nada bueno. Amén. Y bien enojado, mandó que lo metieran en la cárcel, lo llevaran. Y así que pusieron todos, dijeron, bueno, hasta ahí habían los 400 profetas que le habían dicho que fueran. Bueno, la cuestión fue esta, hermanos. Que fueron y iban a comenzar la guerra, pero se le ocurrió al rey de Israel hacer algo. Dice, ¿sabes qué? Si yo voy vestido como rey de Israel, ellos se van a venir contra mí, más fácil. Así que se me ocurre una idea. Dice, voy a ir vestido, pero voy a ir disfrazado, porque así más difícil el enemigo no se iba a ir tras él. Amén. Pero fíjense qué tremendo pasó todo esto aquí, hermanos, que cuando comenzó la batalla, el otro rey lo encontraron, dijeron, ahí va, ese debe ser el rey de Israel. Y cuando nos vieron siguiendo, se descubrieron que no. Dicen, era el otro rey. No es, déjenlo en paz, ese no es el rey de Israel. Pero da la casualidad que miren, qué casualidad,
que uno de los arqueros, no es un portero, ¿no? De los arqueros que tenía un arco. Amén. Por ahí se le escapó una flecha, así al aire. Y el rey que andaba por ahí disfrazado, dice que sin darse cuenta, quizás tenían armaduras aquí, hermanos, y a veces si se estiraban o algo así, se dejaban entrar a un espacio. Amén. Y ahí le cayó una flecha. Qué tremendo. Y le hirieron el costado, le hirieron las costillas. Y miren qué tremendo es de que este rey agarró y dijo al que tenía un carro ahí que manejaba, le dice, llévame a otro lugar, dice, porque estoy herido. Y lo llevaron a otro lugar y ese rey se mantuvo, el rey Acab se mantuvo así como diciendo, aquí no pasa nada, todo está bien, vamos a ganar la batalla, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, amén. Pero sin embargo los que estaban ahí se daban cuenta que el rey se estaba desangrando, la sangre estaba corriendo allí en ese lugar, la sangre estaba corriendo en ese carro y el rey aparentaba que todo estaba bien, amén. Hasta que en la tarde murió. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta de cómo este hombre tenía, ese rey de Israel, Acab, cómo él murió. Él se vistió con otros trajes para que no lo descubrieran. Sin querer queriendo, una flecha llegó. Acabó con su vida. Y miren qué tremendo es de que este profeta, el único profeta, se lo había profetizado. No andaba bien con Dios. Amén. Y es así como este hombre muere herido en la costilla, herido en su costado. Amén. Y es una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta. Por ejemplo, nos dice que el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Nosotros vemos que este hombre, este rey, logró muchas victorias. Mantuvo a raya a ese rey de Siria, un rey tremendo con un gran ejército. Amén. Entonces miren qué tremendo es que la palabra de Dios nos habla cuando murió el rey, dice, y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Amén. Fue un rey tremendo, un rey que tuvo muy control de muchas cosas, amén, pero que había sido herido en su costilla. Y miren qué tremendo era. Esta mujer Jezabel llevó y pervirtió a la nación de Israel hacia la idolatría. Esta mujer era hija de un rey, pero un rey pagano, y siguió los caminos de su padre, adorando a Baal y practicando la brujería. Cuando ella se casó con el rey Acab, Israel se convirtió ya no sabían ni qué era, pero era un centro de adoración. Amén. Muchos de nosotros nos preguntamos qué será de la iglesia que viene en un futuro. Muchos nos preguntamos qué es lo que podrá pasar. Al paso que se miran las cosas, hermanos, quizás muchas iglesias se está perdiendo todas las cosas buenas que se tenían, amén. Todo lo bueno que se ha venido practicando, muchas cosas se han ido acabando, amén. Y miren hermanos, qué tremendo es cuando este hombre fue herido en su costilla, amén. Y qué es lo que te estoy diciendo, hermano, es de que muchos de nosotros en nuestras vidas, dependiendo, yo no sé qué hemos dado en nuestras vidas, en nuestra esposa, amén. Y esto va para esposo o esposa, hermanos. Quizás no hemos dado nada, hemos lastimado, hermanos. Cuando ves que un esposo y una esposa, cada quien por su lado,
Amén. Es porque hay una herida tremenda ahí. Amén. Y no hay nada más peor que una herida en la costilla. Porque el diablo siempre se enfoca en eso, hermanos. Si tienes peleada a tu mujer, ¿qué pasa? Olvídate. Nada en tu hogar va a estar bien. Amén. Va a haber problema tras problema tras problema. Amén, hermanos. Y miren qué tremendo. Así era la vida de este Acab, a este hombre que aparentaba. Miren qué tremendo, porque yo he escuchado mucho de eso. Dice que una vez venía un carro con unos hermanos y decían: no, hombre, estos hermanos ya le pusieron a sus carros como de esos que andan los cholos, ¿no? Que se brincan para acá y para allá, ¿no? ¿Han visto? En los shows que se mueven. No, y es que venían para la iglesia, pero venían peleando. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo. Y si el carro parecía que tenía sus amortiguadores, levantadores y todo eso. No, es que venían peleando. Pero miren qué tremendo, que cuando llegan a la iglesia, de casualidad el pastor los saluda y le dice: paz de Cristo. Amén, hermano, ¿cómo estamos bendecidos? ¿Cuántos hemos hecho eso? Gloria al Señor. Miren, bendecido, gloria a Dios, aleluya. Y la esposa: ¿cómo estás, mi amor? Te abran la puerta. Gloria al Señor. Y venían todos rasguñados ahí. Gloria a Dios. Pero miren qué tremendo es esto, hermanos. Que cuando hay una herida en la costilla, cuando hay una herida en el hogar, en la familia, es una prueba que te va a causar muerte. Amén. Quizás no sea muerte, pero los puedes ver juntos por acá. Quizás puedes verlos, puedes saludarlos. Pero hay algo en sus vidas que los está martirizando. Algo que unas palabras, algunas cosas que quizás le hablaron. Y todo nos pasa en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, hermanos, que si la costilla ha sido herida, hermanos, olvídate. Hay problemas seguros, hay problemas. Miren qué tremendo es cuando cada padre agarra con sus hijos. Y yo mi hijo lo quiero más que el otro. Amén. Y miren qué es lo que sucede. Cuando nosotros nos encontramos esos hogares, esas familias que han sido lastimadas, heridos de muerte en la costilla, nos podemos parar como Acab, que se paró junto al carro, así todo está bien. Amén, paz de Cristo, todo está bien. Qué hermoso es Dios, amén. Pero ¿sabes qué? Pasa el tiempo y la vida se te está yendo. Te das cuenta que la vida se te está acabando, amén. Y que no has logrado aquello que querías hacer, lo que tú decías. Ya te das cuenta que las fuerzas tampoco son iguales como antes, amén. Quizás te dio tu esposa, pero guarda las apariencias. Como que no me duele, como que no me lastimó. Amén. Quizás hay diferentes, te han lastimado en el trabajo, te han humillado y sigues ahí porque ocupas trabajar. Pero como que nada ha pasado. Amén. Y quizás te han lastimado en la iglesia. Amén. Yo recuerdo una vez un hermano, que me tocó dar un mensaje, hermanos, y hermano me dice: brother, dice, ¿sabes una cosa? Dice, te quiero decir algo. Y era un evangelista nacional de la asamblea. Y ese hermano me dice: no, dice, ¿sabes qué? Tú no eres predicador, me dice. Y yo dije: ay, Señor. Y dije: no, dice, tú eres un maestro, dice, ¿sabes qué? Nunca había entendido lo que tú enseñaste y estabas enseñando. Llevaba años y años y me explicaste de una forma tan sencilla y clara. Dije: Señor, por lo menos algo. Amén. Amén. ¿Cuántos están dormidos, hermanos? Los que están dormidos digan amén. El calorcito como que a mí me está dando ganas de dormir también. Amén. Pero así pasan en los hogares, en las familias, hermanos. Cuando es herido, alguien ha sido herido en la costilla. Hay problemas, pero nadie los sabe. Esos problemas son internos. Muchas veces, mira, quizás alguien lanzó una flecha. No era para ti, ni se imaginó. Y tú la recibiste. Ya estás lastimado, llorando, porque te estás desangrando. Sientes que la vida se te va.
está clavada a tu costado. Amén. Así como Adán fue lastimado, amén, él vio y pagó el precio de su fidelidad porque él decidió estar con Eva, amén, porque la amaba, porque Dios le había dicho, miren, no había nadie más, ¿para qué buscarlo? Dice, ¿aquí a dónde iba a ir? Dijo, Eva la mejor, amén. Y su vida claramente fue tocada, traspasada y había sido lastimado y por miles de años nosotros hemos padecido todo eso. Amén, hermanos. Y vimos a este rey de Israel que exactamente lo mismo le pasó. Amén. Pero hay que guardar las apariencias. Amén. Yo no sé cuántas veces, quizás tú no sepas, nuestro pastor también ha venido casi tirando la toalla. Por los problemas, no solamente familiares, problemas que damos muchos hermanos, amén. Pero sin embargo, él tiene que pararse aquí y decirle, Padre Cristo, hermanos, ¿cuántos están bendecidos? Amén. Dios bendiga nuestro pastor, amén. Y miren qué tremendo es, porque cuando estás en una situación así, es bien difícil, amén. Y lo que estoy hablando es hablando de los matrimonios, de los hogares. Quizás te han abandonado, te han dejado, amén. Quizás te ha servido como que no sirves para nada, o quizás tu esposa o tu esposo te ha dicho tú no sirves para nada, amén. Pero sin embargo, quiero traerte unas buenas noticias. En una noche, ya más de 2000 años, se oyó el llanto de un niño y fue en Belén. El gobierno romano estaba dominando en esa época. Eran los reyes, eran los que mandaban, eran los que tenían todo bajo control. El Señor Jesús, después de 33 años y medio, el Señor va a la cruz. Pero antes de que fuera a la cruz, sucedió algo tremendo, hermanos. Miren qué tremendo. En el monte del Getsemaní, él sabía lo que le esperaba. Y dice que su sudor cuando estaba orando eran como gotas de sangre. Amén. Hemos leído. Y miren qué tremendo es que esta es una condición médica que se llama hematidosis, que es poco común, pero es cuando hay una angustia tremenda que lo está padeciendo una persona, aunque no haya pasado, de tal manera que esa persona comienza a latirle el corazón súper acelerado, comienza a sentir un calor tremendo, comienza a sudar, pero las glándulas de sangre comienzan a mezclarse con las glándulas del sudor. Es poco común, pero lo han encontrado en la condición médica. Eso es lo que dice un doctor. Esto ha sido provocado por una ansiedad severa y comienza esta persona a tener ese sudor prácticamente como gotas de sangre. Cuando estaba Jesús ahí en el Getsemaní, amén. No era una cantidad muy grande, pero cuando eso sucede, la piel comienza a hacerse tan delgada, hermanos. Y miren, y que después de eso Jesús es llevado ante un juicio. Toda la noche lo tuvieron caminando. Fueron como 3 kilómetros de un lugar que lo llevaron, aparte de que lo iban golpeando. Y ya habías pasado toda la noche en vela, golpeado y sufriendo. Amén. Y cada uno de estos personas que llevaban les daban golpes, pero no les daban golpes como con guante, hermanos. Les daban golpes de verdad que pasaban situaciones bien difíciles. Amén. Miren también, Jesús fue llevado para recibir castigo con látigos. Amén. Y en esos látigos, hermanos, tenían en las puntas pedazos de hueso, que cuando el golpe se sentaba, agarraban la carne y la quitaban.
De tal manera que cada uno de estas personas que eran golpeados así cuando eran con latigazos, hermanos, amén, se les miraba las costillas, toda la parte del cuerpo porque les daban en la espalda. Amén. Todos nosotros sabemos y hemos visto quizá la película de lo que él estaba pasando. La espalda quedaba desgarrada, expuesta hasta los cortes más profundos. Los latigazos iban desde los hombros de la espalda hasta las nalgas y las piernas, mientras continuaba la flagelación. Iban quitando tendones, carne y todo lo que se encontraba. Se podría experimentar un dolor tan grande. Y miren qué tremendo es que hay una palabra científica de lo que estaba experimentando el Señor Jesús al estar ahí en ese lugar donde lo estaban dándole latigazos. Dice, el corazón comienza a acelerarse de una manera tremenda porque la sangre está liqueando. El corazón dice, no hay que impulsar más sangre, pero la sangre está saliendo. La presión sanguínea comienza a bajar y muchas veces se desmayan o es un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Nos damos cuenta de que este muchacho Jesús, que quería casarse, que quería tener una novia preciosa, amén, estaba padeciendo esto antes de casarse. Amén. Entonces cuando vemos que Jesús le ponen en su madero, al poco tiempo se desmaya. Y había estado realmente, mire hermanos, y cuando a veces quizás nos plastamos una uña, estamos llorando y llorando, ¿verdad? Ahora lo que él estaba padeciendo en esos momentos, la situación, todo lo que tenía, el Señor tenía sed. Por eso un soldado le ofreció vinagre. Amén. Gloria al Señor. Miren qué tremendo es lo que fue cuando el Señor Jesús, en el momento de la crucifixión, no todos los que llevaban a la cruz pasaban todo eso. Sabían que iban a morir en la cruz. No los llevaban, o sea, les hacían casi siempre los agarraban con las manos en la masa, los ladrones, y agarraban y los exponían. Los llevaban a ese lugar, pero simplemente allá en ese lugar era todo. No los golpeaban, no los hacían muchas cosas porque sabían que ya iban ya estaba condenados a muerte. Amén. Pero Jesús fue completamente diferente. Lo llevaron ante un supuesto juicio, lo llevaron ante Herodes, lo trajeron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espina. Él no había dormido, había padecido todo eso, y más todo eso Jesús lo obligan a cargar sobre sus hombros la cruz. Amén. La parte de arriba de la cruz. Amén. Entonces Jesús estaba en una posición completamente desoladora. Y algo que no me había puesto a pensar, hermanos, es que cuando lo clavaron, sus manos, sus pies, dice que en medio de lo que pasa, donde ponían los clavos en las manos, ahí pasa el nervio. Pasa un nervio en el cual es como si no sé cuántos se han pegado ustedes con el codo con algo y le dicen, ay, qué dolor, ¿verdad? Ese nervio estaba completamente aplastado por los clavos. No hay dolor ni sufrimiento más grande que lo que el Señor Jesús ha pasado. ¿Se imaginan de eso? Estar 100% ese nervio pegado con dolor, amén, donde sus muñecas y en los brazos. Pero no solamente eso, en la posición donde estaba no había manera de cómo respirar a menos que él tratase de empujarse sobre los clavos de los pies para poder moverse y aspirar. Amén. Miren qué tremendo, qué dolor. Entonces, aparte del dolor que estaba, no hay palabras para describir lo que el Señor Jesús estaba sufriendo en esa cruz. Amén. Pero después de todo eso, hermanos,
Jesús muere. Amén. Y miren qué tremendo es eso, hermanos, porque Jesús es el postrer Adán, el último Adán. Amén. Miren qué tremendo es que viene y miran que ya a los demás tenían que quebrarle las piernas porque ellos no habían estado caminando solamente en la cruz, a veces hasta 3 días pasaban, pero Jesús ya estaba muerto. Amén. Y de repente vienen a checar, ok, hay que quebrarle las piernas para que ya no puedan impulsarse y ahí mueran. Entonces llegan con Jesús y ya no. Entonces dijeron, bueno, ya pensamos que ya murió, pero por si las dudas, dice que había un soldado romano y agarra y con la lanza le hiere la costilla, el costado. Amén. ¿Y sabes qué es la mayor bendición que ha pasado sobre cada uno de nosotros de nuestra generación, hermanos? Que el Señor fue herido en el costado. No se había casado, hermanos. Pero sabes que ahí, así como Adán, cuando fue herido en su costilla, cuando fue herido con Eva, que comió del fruto que Dios le dijo que no comieran. Amén. Así como entró la muerte, ahora con Jesús, al ser herido en su costado, ¿saben lo que produjo? Produjo vida, produjo bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí, hermanos, miren qué tremendo. Así como Dios sacó de Adán una costilla de Adán para hacer a la mujer, Dios saca en Jesús de su costado la iglesia que eres tú y yo. Pero ahora hay algo diferente, hermanos. Ahora hay bendición, amén. Ese Jesús que vino a dar su vida por nosotros, a pagar el precio para que nosotros no estuviéramos viviendo como nosotros pudiésemos estar viviendo. Él vino a darnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Y miren qué tremendo, hermanos. Pueden darle un aplauso al Señor, porque hay algo tremendo ahí. Cuando es herido su costado, hermanos, ¿qué es lo que sale? Sale agua. Por eso es importante el bautismo. Pero no solamente salió agua, salió también sangre. Por eso es importante la Santa Cena. Amén. Hagan esto en memoria de mí, para que se acuerden la sangre que fue derramada por sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque ahí también estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Anteriormente la sangre cubría los pecados. Es decirle, ¿sabes qué? Dios, voy a hacer como que no los veo, lo estoy cubriendo. Pero la sangre de Cristo hizo algo tremendo. El velo se rompió. Amén. Ese lugar donde solo estaban una vez por año podía entrar el sumo sacerdote, el Señor lo abrió para ti y para mí. Ahora todos podemos llegar ante su presencia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces nosotros encontramos que Jesús nace ahí a través de esa herida en su costado. Nace la iglesia. Una iglesia que es hermosa, que es preciosa, que es santa, que no hay otra comparable. Amén. Aunque nosotros nos miramos todos faltos, quizás sucios, vacíos. Amén. Pero Dios mira a la iglesia así como lo miraba Adán cuando vio a su esposa Eva. Amén. Que dijo, wow, qué bendición. Esto es algo hermoso. Y todo eso hermoso, hermanos, salió del costado cuando el Señor fue herido en su costado y nos trajo vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya. Miren qué tremendo es. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Wow. Molido por nuestros pecados. Amén. Y el precio de nuestra paz. Gloria al Señor. Y vemos cómo nosotros podemos darnos cuenta. Y yo no sé si te habías fijado en todo eso. El postrer Adán nos trajo vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y miren qué tremendo. Por su llaga hemos sido sanados. Amén.
Él nos habló de no solamente en aquel tiempo. Dice, ¿saben qué? Si Adán estuvo y Eva estuvieron en un paraíso, yo quiero tener a mi esposa amada en un paraíso. Y por eso dice, a todos aquellos que le recibieron, amén, Dios les ha dado potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Amén. Por eso la invitación de Dios a recibirle, a buscarle, a encontrarle. Amén. Porque Él tiene promesas grandes para nosotros. Nosotros ciertamente, hermanos, nunca nos vamos a encontrar llenos completamente a decir qué hermoso nos vamos a ver. No. Hay alguien que ha pagado el precio. Y ese se llama Jesús. Él ha pagado para que nosotros no tengamos que sufrir. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y yo no sé si hay alguien que aquí que ha sido herido, ha sido lastimado, quizás tu esposo, tu esposa, quizás tus hijos, hermanos de la iglesia, en tu trabajo. O personas a quien depositaste tu confianza y te han fallado. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. El único que puede sanar las heridas en el costado, las heridas en el corazón, todo lo que te está causando dolor, tristeza, amargura, el único es Jesús. Yo no sé si habrá alguien aquí que quiere darle su vida al Señor. Hay alguien que diga, yo estoy cansado de vivir a la manera como yo he vivido. Amén. Como decía un canto, si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Amén. Y miren qué tremendo es la palabra del Señor, que Dios tenía un propósito, un plan, que de ahí de su costado iba a nacer la iglesia. Una iglesia que después el Señor la mira y dice, ¿quién es esta? Que se levanta como el alba, tan esplendorosa, tan preciosa, tan hermosa, que el Señor no encuentra palabras. Y Dios quiere que seamos de esa iglesia. De una iglesia que ama a Dios. De una iglesia que busca de Dios. Amén. Yo no sé, y quiero invitarles, ¿quieres tú pasar aquí? Quizás has sido herido. Quizás la persona que te hirió ni siquiera se ha dado cuenta. No sabe la magnitud, pero te has venido muriendo por muchos años. Ya no hay ese amor, ya no hay ese deseo. Sin embargo, como el rey Acab, has guardado las apariencias. Cuando te preguntan, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Por dentro te estás muriendo. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Yo no sé si habrá alguien aquí que quisiera recibir a ese Jesús que murió en la cruz, que lo dio todo para que sus pecados fueran perdonados, para darle una oportunidad y para que hubiera vida y vida de bendición en sus vidas. ¿Habrá alguien aquí que quiera pasar? Tú sabes lo que hay en tu corazón y lo que tú estás pasando. Heridas en el corazón, heridas en el costado. Solo Jesús nos puede dar vida, nos puede traer perdón, nos puede traer bendición. Gloria al Señor. Así quiero invitarte, hermano. Si tú puedes sentir eso, si has sido lastimado o has sido, Jesús quiere sanar esas heridas. Amén. Y no importa que hayas fallado, porque ninguno somos perfectos. El apóstol Pedro, quien le había dicho anteriormente al Señor, si es necesario morir, yo no te voy a negar. Y en la primera oportunidad,
Pedro lo negó. Y vino otra oportunidad y Pedro lo negó. Y después se acordó las palabras de Jesús cuando cantó el gallo. Amén. Pero hay algo tremendo que hizo Pedro. Pedro se apartó y se fue llorando y reconoció: Señor. Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, es muy fácil hacer muchas cosas, pero al momento de actuar, te he fallado, Señor. De tal manera que Jesús nuevamente va a buscar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sin palabras, Pedro no sabía realmente qué decir, pero algo encontraba en su corazón, y en su corazón le decía que su corazón anhelaba estar con el Maestro, porque no hay nada más precioso que estar con el Maestro. ¿Saben por qué? Porque es el único que puede hacer milagros y maravillas, el único que podía cambiar la situación. Así que como Pedro, él decía: Señor, tú lo sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, pero te he fallado, Señor. Y cada uno de nosotros pudiésemos expresar las mismas palabras: Señor, te he fallado, aquí estoy. Pero el Señor, algo tremendo que en la cruz del Calvario hizo fue de que antes de ser herido, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y Él vio feliz que un día tú ibas a estar en una iglesia buscando su perdón, buscando su amistad, buscando su protección.